Hola, mi nombre es Cassandra y hoy les voy a hablar acerca de arquitectura internacional. Bueno, para ponernos un poco en contexto necesitamos saber de dónde surgió todo y conocer los antecedentes. Entonces les hablaré primeramente de cómo fue que se creó este estilo de arquitectura y cómo fue que llegó a México. Ok, primeramente, ¿de dónde viene este estilo? Bueno, este tipo de arquitectura tiene la influencia de la Bauhaus, porque después de tener problemas con los nazis, la Bauhaus cierra junto con todas sus sedes y los directores de la misma huyen emigrando a Estados Unidos. Es aquí cuando la influencia de la Bauhaus se traslada a América y se le cambia el nombre a estilo internacional. Así es como surge más que nada este estilo. Hablando un poco del estilo de vemos que se enfoca mucho en lo funcionalista y promueve una forma de proyectar sin tener influencias o rasgos regionales. Este estilo arquitectónico resulta de una industrialización, la mecánica, ingeniería y la ciencia de los materiales, y esto era lo que estaba revolucionando la arquitectura. Empezó a tomar forma a partir de los años 20, pero se consolida, o sea, ya llega a ser algo grande a partir de 1932. Este estilo se caracteriza por estructuras de hormigón hechas de planos y sólidos. El estilo internacional se centra en formas rectilíneas, generalmente divididas en planos segmentados de hormigón, acero y vidrio. Son estos tres materiales los fundamentales para decir que en realidad es arquitectura internacional. Este estilo definitivamente ya se enfoca menos en lo decorativo, ya no quiere algo muy sencillo, algo muy funcional. Esto es de lo que se trata el estilo internacional, algo bastante funcional y simple, muy simple. Aquí es cuando vemos la influencia de Le Corbusier con el sistema dominó. Es más que nada eso. Primeramente de la Bauhaus vemos la influencia muy grande y también ahí se tiene algo que ver Le Corbusier con esto. Algunos de los arquitectos involucrados que vemos en este estilo tenemos a Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, JJP Out, Richard Neutra, Philip Johnson. Estos son muy importantes porque fueron los pioneros, los que empujaron este estilo a que saliera al mundo, se pudiera decir. Y ok, una vez teniendo claro de dónde surgió y cómo pasó y cómo fue que se inició todo esto, ahora sí pasamos a lo que es el estilo internacional, pero en México. El estilo internacional llega a México luego de las guerras, que se hace llamar el México postrevolucionario, que fue a partir de los años 1920, pero recordemos que totalmente se consolida hasta el 1932. Arquitectos mexicanos con influencia de arquitectos de otros países llegan a cambiar el modo de ver la arquitectura en México con la llamada arquitectura internacional. Estos son algunos de los arquitectos involucrados. Es Mario Panidarqui, José Villagrán García, Vladimir Caspe, Teodoro González de León y Luis Barragán. Vamos a hablar de lo que aportó cada uno y de quién fue el principal en traer este estilo a México. Ok, vamos a iniciar con Mario Panidarqui. Su familia, este arquitecto viene de una familia bastante adinerada, por lo que su educación se llevó a cabo en distintas escuelas de Italia y Francia. Él fue el primero en traer la tendencia modernista y urbana principalmente con la influencia de Le Corbusier. Ok, este acontecimiento fue clave para atraer a uno de los arquitectos extranjeros e invitarlo a trabajar en México. Muy importante. El trabajo de Pani, promovido por distintos gobiernos, cambió la forma de percibir la Ciudad de México, siendo uno de los pioneros del cambio de la capital hacia las alturas. Entre las obras más representativas de ese arquitecto podemos encontrar Conservatorio Nacional de Música, Conjunto Urbano Multifamiliar Miguel Alemán, Torre de Rectoría UNAM.
Y todos estos con estilos o influencia del estilo internacional, con sus pilotes y materiales brutalistas y funcionales. Los materiales de este estilo los quería lo más puros que se pudiera poner en algún edificio. Tenían que ser muy brutalistas. Pasando al siguiente arquitecto tenemos a José Villagrán García. Villagrán estudió en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Inició su destacada labor académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su promoción del funcionalismo tuvo una enorme influencia en la generación de arquitectos futuros. Sus obras más representativas son Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Manuel Guea González, Facultad Nacional de Arquitectura en Ciudad Universitaria y Estacionamiento Gante. Continuando con la lista, encontramos a Vladimir Caspe. Este arquitecto fue un arquitecto nacionalizado mexicano. Emigró a México en 1942, obteniendo la nacionalidad mexicana. Estudió en una renombrada escuela de París, donde conoció a Mario Panidarqui, quien lo invitó a trabajar en México. En un principio fue jefe de redacción de la revista Arquitectura México, cargo que se ocupó durante 9 años. Trabajó ahí por 9 años. Después, Caspe fue profesor de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle. Este arquitecto, pues, viniendo de otro país, de otro lugar, viene aquí a México y se queda. Aquí muere. Entre sus obras más representativas podemos encontrar Superservicio Lomas, Liceo Franco Mexicano, Centro Deportivo Israelita y oficinas centrales de supermercados. El siguiente arquitecto del que vamos a hablar es Teodoro González de León, que si bien no cumple de todo con el estilo internacional, pero sí cumple con algunos requisitos, como el uso de columnas, la abstinencia de decoración y el utilizar el material tal y como es, o sea, brutalista. Este fue un arquitecto y pintor mexicano que estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Gracias a una beca del gobierno francés, trabajó durante 18 meses en el taller de Le Corbusier, en Francia, en donde colaboró como residente de la United Habitation de Marsella. La mayor parte de su obra se concentra en la Ciudad de México, realizada durante décadas en conjunto con Abraham Sabludowski. Una de sus obras que más me parecieron que cumplían más con el estilo internacional son el Colegio de México y el Auditorio Nacional. Son las que a mí me parece que más cumplen con estas funciones. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos con Luis Barragán. Les voy a contar un poco sobre su historia y cómo fue que logró ser tan exitoso en este ámbito. En las bibliografías de esta exposición les voy a dejar los links de todos los artículos que hemos estado leyendo, que yo he estado platicando aquí, incluyendo los de una revista que publicó sobre el 115 aniversario del nacimiento de Luis Barragán. Luis Barragán sabemos que es todo un personaje, un arquitecto bastante reconocido, y quisiera hablarles un poco de él, de su trayectoria y cómo fue que llegó a ser tan exitoso. Ok, después de haber culminado sus estudios en la Escuela de Ingeniería en Guadalajara, porque cabe destacar que no se tituló como arquitecto, sino que se tituló como un ingeniero. Después de haber sucedido esto, de haberse titulado y todo esto, se fue de viaje a Francia. A él le gustaba mucho viajar y conocer muchos lugares. De hecho, sus viajes son lo que los inspiraba, es lo que lo inspiraba a él para poder realizar las obras. Se inspiraba mucho en lo que veía en sus viajes. Después de haber culminado sus estudios en la Escuela de Ingeniería, porque cabe destacar que no se tituló como un arquitecto, sino como un ingeniero, se fue de viaje a Francia, lo cual es bastante importante. A él le gustaba demasiado viajar, le gustaba mucho viajar al extranjero y se inspiraba mucho de esos lugares para poder construir sus obras.
Después de que se fue a Francia, lo cual le hizo en algún punto de su viaje tener un encuentro con Le Corbusier y despertar su interés por los jardines. En una de las exposiciones que se estaba dando en algún lugar de Francia, él va, la visita y conoce a un personaje también que es paisajista, entonces a él le interesa demasiado eso y despierta su interés por ese ámbito. Después de eso, regresando a México, este arquitecto Luis Barragán realiza algunas obras y por medio de un documento que publica Diego Rivera llamado Requisitos para la construcción del Pedregal, Luis Barragán se interesa en este proyecto y decide invitar a otros arquitectos más. A Luis Barragán le parecía muy atractivo aquel lugar y él no entendía por qué a las personas les desagradaba. Yo creo que él siempre vio con sentimiento todos los espacios y trataba de buscar la belleza y un porqué. Él así era, bastante sentimental, quiero creer yo, es lo que a mí percibo de él. Finalmente, en compañía de un volcanólogo, se deciden urbanizar aquel lugar tan rocoso de lava volcánica y de ahí surge el Pedregal de San Ángel, que se convertiría en el fraccionamiento más codiciado por las familias adineradas. Todos querían vivir ahí. Era bastante hermoso, aquel lugar estaba muy bien, estaba muy bonito. Si bien Luis Barragán no participó de lleno en las viviendas, sí realizó la traza urbana y el diseño de jardines. Estas son algunas de las casas que existían en ese lugar, no realizadas por Luis Barragán, sino que las realizó en conjunto con algunos arquitectos, él apoyándolos aquí y allá, pero era en conjunto, no eran 100% de él. Aquí vemos que las casas sí cumplen con el estilo internacional del que hablamos, bastante sencillas y muy al estilo, a mí se me figura, de Mies van der Rohe. Es así cuando este arquitecto emocional, después de haber realizado algunas obras más y darse cuenta de que al arquitecto no se le reconocía y tampoco se le pagaba de una buena manera, él se desilusionó un poco y decidió adentrarse mejor solo a ser un paisajista arquitectónico. Deja de hacer viviendas y se centra más en el paisaje, para darse cuenta que esto era lo que le llenaba como persona. Le gustaba más que otros admiraran sus obras, estamos hablando de las viviendas, ya que él sentía que no llegaba a teorizarlas y darles un significado del todo. Le gustaba más que otros arquitectos o que otras personas le buscaran un porqué a sus obras y a todo el sentimiento. Él sentía que no llegaba a consolidar toda aquella información, lo cual era un pensamiento totalmente erróneo. Bueno, aún así todas sus obras pues son bastante reconocidas por el mundo, como Casa Giraldi, Casa Franco, Casa Estudio Luis Barragán, Los Clubes, Capilla de las Capuchinas. Son bastantes obras las cuales son bastante reconocidas y las cuales algunas son patrimonio, están puestas por la UNESCO como algo representativo de México. Aún así, este arquitecto pues tan emocional llega a ser tan exitoso que se le reconoce como uno de los que se le reconoce con uno de los premios más codiciados de los arquitectos y reconocidos, con un premio Pritzker. Ok, Luis Barragán, a pesar de sentirse no suficiente probablemente para este trabajo, pues las personas lo reconocían. Su trabajo es bastante bueno, hoy en día todavía nos quedamos impresionados siguiéndole, encontrando cosas aquí y allá, todas sus viviendas y bastante interesantes, y pues él llega a ser bastante exitoso, tanto así que pues lo premian. Y la verdad me gustaría culminar esta exposición con una frase que leí en uno de los artículos de los que ya les mencioné al principio, que dice:
Si su tumba tuviera un epitafio, sería: hizo lo que quiso y por ello es grande.